El director de la planta de LM pide a las administraciones un proyecto que permita evacuar palas de en torno a 100 metros por la A6. La factoría piensa ya en un futuro a corto plazo y ese es el reto más importante, como desvela esta noche Francisco Vega en El Tuyó. La factoría ponferradina incorporó en enero a 20 trabajadores más, una estabilidad laboral que va unida al avance tecnológico, a la industria 4.0 que ya se desarrolla en la planta. Buque insignia de la transformación tecnológica del Bierzo, LM confía en la recuperación del mercado nacional para seguir creciendo. La planta sigue avanzando en profesionalidad tras la adquisición por parte de General Electric, que ha intensificado desde su llegada los procesos de transformación tecnológica. La conexión con la autovía tiene que ser distinta para permitir el paso de palas de, hipotéticamente, 80, 90 metros o lo que sea necesario. La industria 4.0 es lo que va a venir a partir de ahora. Es la mezcla entre el mundo digital y el mundo industrial. No hay ninguna nueva línea de producción en el horizonte, hay estabilidad, mantenernos con las cargas actuales, incrementar evidentemente la productividad lo más posible y la seguridad y la calidad, pero ahora mismo la palabra clave es estabilidad. Ya antes de esa adquisición lo llevábamos en el ADN de la planta Ponferrada, pero evidentemente la adquisición lo que hace es todavía potenciarnos más esa profesionalidad. Las palas ahora mismo de LM están saliendo por las conexiones actuales, por la conexión a la 6 que hay en el polígono industrial de La Llanada, y eso nos permite sacar las palas actuales hasta cerca de 70 metros. Sin embargo, la evolución tecnológica no se para ahí. Ya hay proyectos que están oficialmente lanzados para palas de más de 100 metros de longitud. Palas que evidentemente no estamos hablando que se vayan a producir mañana en la planta de Ponferrada, pero sí que el límite que tenemos ahora mismo es aproximadamente estos 70 metros para poder acceder hasta la autovía y a partir de ahí acceder ya luego al Ferrol o acceder a otros puertos, como podría ser el de Vigo. En el momento en el que tengamos que ir más allá de los límites actuales, que todos esperamos que venga, tardará más o menos tiempo, pero vendrá, en ese mismo momento necesitaremos las ayudas de todas las administraciones porque tendremos que enfocar de otra forma la conexión con la autovía. Es decir, la conexión con la autovía tiene que ser distinta para permitir el paso de palas de, hipotéticamente, 80, 90 metros o lo que sea necesario. Eso es un futuro a medio plazo. Deberíamos estar preparados antes de que tengamos evidentemente la producción aquí. No es algo estrictamente urgente porque, como vuelvo a decir, las previsiones son de estabilidad, pero yo empezaría a trabajar como mínimo en la identificación de las posibilidades para luego poder lanzarlas, es decir, cuáles son esos posibles accesos que podemos hacer para luego lanzarlos en el momento adecuado. A la hora de planificar una producción es fundamental estudiar cómo se va a alimentar el proyecto en cuestión. El proyecto puede ser la instalación de unas máquinas en España, en Suiza o en Dinamarca o en Suecia, pero las palas tienen que salir de la planta, si tienen que salir de la planta Ponferrada, tienen que llegar hasta la autovía y de ahí tienen que llegar a un puerto normalmente. Eso no se puede hacer cuando ya tienes la producción encima de la mesa, porque esas obras tardan. Es a eso a lo que me refiero. En definitiva, ni hay que empezar las obras mañana, ni podemos olvidar el tema. Entonces, desde mi punto de vista, hay que empezar a identificar posibles soluciones, tenerlas encima de la mesa y tener evidentemente el respaldo suficiente como para decir si esto se hace realidad, pues las ejecutamos. Yo personalmente creo que no que no es complejo y desde luego si hay voluntad se puede hacer, porque con voluntad se han hecho cosas muchísimo peores, pero es que además creo que no es complejo, porque creo que el polígono tiene otras opciones que no son las carreteras actuales para poder salir, pero de todas formas hay que estudiarlo. Ese proyecto es algo que durante este año tendremos que lanzar con las administraciones y desde luego no vamos a esperar a que las administraciones acudan a nosotros, seremos nosotros los que lo pongan encima de la mesa. Tampoco quiero dar la impresión con esto de que lo vamos a empezar mañana, porque vuelvo a decir que no es un proyecto hiperurgente, pero sí que durante este año vamos a trabajar en esa dirección. Es una responsabilidad, pero a ver, Marisa, permíteme que te diga una cosa. Yo entiendo que hablemos y nos centremos en los 750 trabajadores, porque yo soy el primero que junto con todo mi equipo estamos muy orgullosos de tener esa planta. Pero lo más importante de la planta Ponferrada no son que esté dando trabajo a 750 personas. Hoy en día estamos en medio de una revolución industrial. Como la revolución industrial del siglo XVIII,
o como la pequeña revolución industrial de la producción de automóviles en los años 70. Toyota, todos los medios de producción japoneses que las personas pueden tener más o menos en la cabeza. Hoy estamos en medio de eso, hoy estamos en medio de lo que se llama Industria 4.0. Si lo puedo explicar, la Industria 4.0 es lo que va a venir a partir de ahora, es la mezcla entre el mundo digital y el mundo industrial. De hecho, la Industria 4.0 se basa en los métodos de producción Lean, que son unos métodos de producción que nacieron en la industria automovilística en los años 70, en la Toyota, la madurez digital, que es la interconexión de todas las máquinas en una red de tal forma que comparten información y nos permiten gestionar esas máquinas en tiempo real, las técnicas de producción avanzadas, que lo que implican es robótica, no excesivamente complicada, pero es una robótica simple, pero que va a estar en todos sitios, y la manufactura aditiva, que es la forma que la industria llama la impresión 3D, para que nos entendamos, ¿vale? La combinación de esas cuatro técnicas que están hoy en el mercado y que no estaban en los últimos años, nos permite dar un salto cualitativo inmenso. Eso es como estar trabajando en la industria en los tiempos de la máquina de vapor, o estar trabajando en la revolución textil, o estar trabajando en Toyota en los años 70. Y eso lo podemos tener en la planta Ponferrada porque estamos participando en esa revolución. Eso lo que significa es que nuestros ingenieros, nuestros licenciados en Derecho, nuestros trabajadores, nuestras personas con los distintos grados, pueden participar en la revolución industrial digital del futuro. Eso, si lo potenciamos, si de verdad lo asumimos, si además nos formamos para ello, es un valor para el futuro. Y eso precisamente para mí, no voy a decir es más importante que los 750 puestos de trabajo, pero me entendéis, es algo mucho más a futuro que todos esos puestos de trabajo que los tenemos que mantener. La industria no va a seguir siendo consumidora masiva de mano de obra indefinidamente. De hecho, la industria a lo que se va a mover es a esa industria 4.0 en la que se necesitan conocimientos que muchas de las generaciones que vienen detrás de nosotros están muy preparados, son nativos digitales, cosa que nosotros no somos, ¿vale? Pero no basta con saber manejarse en el Facebook o en el teléfono móvil para acceder a la industria. Hay que desarrollar otra serie de capacidades, hay que empujar a todo el mundo. Al final, una industria no vive sola, una industria tiene proveedores y tiene clientes. Y hacer esas, no solamente las famosas alianzas estratégicas con proveedores o clientes, el hecho de que el proveedor de alguna forma casi esté inmerso en tu organización y el cliente de otra forma casi esté inmerso en tu organización, hace que la cadena de valor funcione bien. En definitiva, yo necesito que mis proveedores estén lo más cercanos posibles a mis conceptos y a mis conceptos de valor, en este caso, por ejemplo, Industria 4.0, que es lo que significa que yo tengo que hacer que mis proveedores crezcan. Los proveedores locales tengo que hacer que crezcan, no van a pasar de 0 a 100 en 2 días, pero si están en el 10 y nuestra presión hace que el año que viene estén en el 20, en el 30 de esa escala de evolución y de esa escala de profesionalidad, es lo que estamos haciendo. En definitiva, y eso también es conocido, una empresa que actúa un poco como buque insignia de una transformación tecnológica, lo que hace es arrastrar un poquito a todos los demás. Esas personas han entrado en el periodo de formación de 5 semanas, están pasando por nuestro periodo de adiestramiento en el Centro de Excelencia, y lo que viene a marcar es la tendencia de estabilidad que ya sabemos todos que tiene la planta Ponferrada, que es una buena noticia y que a corto y medio plazo va a seguir estable. Son incorporaciones que no vienen a cubrir ninguna nueva demanda, sino que están cubriendo rotaciones normales que se van produciendo en la plantilla, pero es muy buena noticia porque eso lo que implica es que entramos en una etapa de normalidad y estabilidad en la planta. No hay ninguna nueva línea de producción en el horizonte, hay estabilidad, mantenernos con las cargas actuales, incrementar evidentemente la productividad lo más posible y la seguridad y la calidad, pero ahora mismo la palabra clave es estabilidad. La previsión ahora mismo es estabilidad, mantenernos con la producción que tenemos. Hay que reconocer y hay que darse cuenta de que la estabilidad es una virtud en una planta. El tener unas líneas de producción estables y que se mantienen durante todo el año nos permiten ir mejorando la productividad y la calidad, lo cual a su vez hace que el mantener esa línea sea más interesante para el negocio, lo cual redunda en la estabilidad. En definitiva, es un círculo virtuoso que lo que hace es que mientras más estable sea una línea de producción, más interesante sea para el negocio mantener esa línea. Desde ese punto de vista, lo que tendremos que concentrarnos es en hacerla cada vez más interesante de todos los puntos de vista, y interesante significa con productividad, con calidad y con seguridad, y eso nos asegurará
pues el mantenimiento de 750 puestos de trabajo. El que a nosotros nos haya adquirido General Electric, la multinacional que fue fundada por Thomas Edison y que fue hace 125 años y que fue la primera empresa industrial en cotizar en la Bolsa de Nueva York y la única que sigue estando hoy en día cotizando en la Bolsa de Nueva York. Simplemente para poner dos datos encima de la mesa, evidentemente es un regalo. La potencia y las acciones que podemos desarrollar ahora son, pues no tienen nada que ver con lo que podíamos hacer antes. Y a efectos prácticos, en la planta de Ponferrada no ha cambiado absolutamente nada. Y a efectos prácticos, a corto y medio plazo, no va a cambiar absolutamente nada, puesto que los conceptos siguen siendo los mismos. Si acaso, pues una intensificación en algunos aspectos tecnológicos, vamos a tener acceso a algunas tecnologías que no teníamos acceso antes, con lo cual poco a poco las iremos poniendo en producción, pero son todos cambios en la base tecnológica y a medio plazo. Es muy peligroso opinar sobre lo que piensa otra persona, porque yo no estoy en lo que piensa y no piensa, pero sí puedo decir la impresión que me dio, y la impresión que me dio fue muy positiva. La impresión que me dio y que me transmitió fue muy positiva porque muchos de los visitantes de la planta de LM Wind Power en Ponferrada, voy a decir, no que se asombran, pero sí se sorprenden de los métodos de producción, los procesos, la seriedad y la profesionalidad con la que por parte de todos los trabajadores se hace el trabajo diariamente. Es decir, es algo que en cuanto se entra a visitar se capta en el ambiente y eso es una sorpresa bastante agradable. No en vano somos una multinacional y somos probablemente, y sin probablemente, la multinacional industrial más antigua ahora. General Electric es la multinacional más antigua del mundo. Eso ya antes de esa adquisición lo llevábamos en el ADN de la planta de Ponferrada, pero evidentemente la adquisición lo que hace es todavía potenciarnos más esa profesionalidad. El LM Wind Power en la planta de Ponferrada, yo personalmente, mi opinión es que no está a la altura que debería estar en cuanto a la presencia en toda la sociedad. De hecho, no es ningún secreto que hace algunos años esa presencia era muy escasa, por no decir absolutamente nula, y tampoco es ningún secreto que en estos últimos meses, en estos últimos años, pues está poco a poco empezando a tener una mayor presencia. El que la esté teniendo poco a poco no significa que creamos que ya tiene la que tiene que tener. Es decir, yo personalmente creo que debería ser un actor mucho más importante en todos los sentidos.